¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy quería compartir con ustedes una reflexión acerca de una virtud, que es la virtud de la obediencia, que es muy importante, es muy estudiada en el ámbito eclesiástico, ¿no? Ya que pertenece eh, a estos tres votos que realizan, ¿no? Los que se consagran a Dios, que son los votos de castidad, pobreza y obediencia, ¿no? Por otro lado, la obediencia es una realidad universal, universalísima, ¿no? Es decir, uno entra en el mundo obedeciendo. Los niños obedecen a sus padres, ¿no? De modo que la obediencia es algo innato, es algo natural, cultural, naturalizado, ¿no? Tiene, sin embargo, sus riesgos la obediencia, sí, obviamente que tiene sus riesgos. ¿Cuáles son los riesgos de la obediencia? Bueno, nuestro Señor lo dice en el Evangelio cuando dice que si un ciego guía a otro ciego, ¿qué sucede? Bueno, los dos caen, ¿no?, en el precipicio. Vale decir que si yo cierro los ojos y me dejo guiar por un ciego, en fin, mi destino va a ser, digamos, trágico, ¿verdad? Entonces, obedecer no es cerrar los ojos, sino que debe estar precedido de un discernimiento, no solamente precedido, sino acompañado por un discernimiento, ¿no? ¿Hasta qué punto debo obedecer, ¿no? Porque nunca la obediencia suprime la conciencia, nunca la obediencia suprime la personalidad. Solamente una obediencia viciada, fanatizada, voluntarista, llega a esta supresión, ¿no? Es decir, los grandes crímenes del siglo XX son crímenes justificados por la obediencia. Es decir, ustedes recordarán el Eichmann en Jerusalén, ¿no? Criminal nazi que fue juzgado en Jerusalén, ¿no? Fue raptado, apresado, secuestrado, mejor dicho, en la Argentina y llevado en secreto, en fin, a Israel. ¿Cuál es su justificación? Yo obedecía, ¿no? Y el soldado debe obedecer, ¿no? Promete obedecer. También promete obedecer el ciudadano cuando jura la bandera, promete obedecer el cura cuando es ordenado sacerdote, ¿no? El obispo agarra las manos del sacerdote entre sus manos y le pregunta: ¿prometes obediencia a mí y a mis sucesores? Sí, prometo. Bueno, esa es la condición para ser ordenado sacerdote, ¿no? Entonces, el tema de la obediencia es un tema de enorme importancia en todos los ámbitos, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema? Uno de los problemas. El problema es el abuso de autoridad por parte de aquel que manda, ¿no? El padre Leonardo Castellani tiene una carta acerca de la obediencia y él distingue tres tipos de abuso, ¿no? Lo escribí acá, lo estuve leyendo recientemente. Dice: el inepto, el prepotente y el perverso. Son tres perfiles de superiores, de autoridades, que son precisamente como este ciego que lleva al precipicio a aquellos que lo obedecen, ¿no? El inepto, el prepotente y el perverso. El inepto es un superior que, a causa de su propia debilidad, exagera su mando. Es una especie de compensación por un complejo de inferioridad, ¿no? El sargentón. O sea, la persona que, como no siente autoridad, como desconfía, como se siente inseguro, entonces lo que hace es imponer en forma irracional, violenta, su autoridad, ¿no? Es como una especie de compensación. Castellani dice: esto sucede también en el campo de la sexualidad. Por ejemplo, las personas que son impotentes o débiles sexualmente son, curiosamente, más lujuriosas, ¿no?
Están todo el tiempo hablando o fantaseando con la vida sexual, porque por su debilidad. Lo mismo sucede con aquellos que tienen mando, pero que no lo sienten. O sea, que se dan cuenta que han sido nombrados en un cargo, ya sea político o gerencial en una empresa, o eclesiástico, no han sido, no sé, nombrados obispos, qué sé yo. Son personas que exageran, imponen y, en fin, le hacen la vida difícil a aquellos que están bajo su autoridad, ¿no? El segundo es el prepotente, dice Castellani. El prepotente es aquel que se deleita, porque él dice que el mandar produce deleite. Es una especie de sensualidad. Una sensualidad que también puede ser una compensación por falta de otro tipo de sensualidad que es más, quizás, mundana, pero es menos destructiva, ¿no? Es decir, el placer de estar arriba, el placer de mandar, el placer del poder. El poder produce placer, ¿no? Es un placer que no es menor a cualquier otro placer, ¿no? El placer de tener a gente abajo, de ser el que maneja, el que ordena, el que tiene en sus manos el destino de otras personas, ¿no? Y entonces cuanto más se ejercita ese poder, ¿no? Es decir, tu vida depende de mí, en fin. Y el tercer tipo es el perverso, dice Castellani. ¿El perverso quién es? Es el que también es un prepotente, pero hay una prepotencia ya de carácter casi divino, ¿no? Poco uno lo ve en la figura de estos dictadores, ¿no? De los líderes mundiales que sienten, ellos son conscientes de que pueden o no apretar un botón y hacer volar el mundo por todas partes, ¿no? Entonces están siempre amenazando con esto de la guerra nuclear, hacen pruebas allá en Corea del Norte, o en Rusia, o aquí, o allá, en fin. Entonces la humanidad está en sus manos, ¿no? Tremendo. Esto está en la web, lo van a encontrar, ¿no? Carta o acerca de la obediencia, es un capítulo de un libro del padre Leonardo Castellani, que fue un jesuita argentino, que trabajó mucho el tema de la obediencia. Sin embargo, me parece a mí aún más interesante lo que desarrolla un autor español, ¿no? Que es anarcocapitalista, el señor Miguel Anxo Bastos, que tiene unas interesantes conferencias en internet, ¿no? Que por ahí él menciona precisamente el concepto de antiintuitivo e intuitivo. ¿Qué es lo intuitivo y qué es lo antiintuitivo? ¿No? Son conceptos de la filosofía, ¿no? de la epistemología. La obediencia es intuitiva, la desobediencia es antiintuitiva. Vale decir que como el hombre obedece por naturaleza, porque los primeros años de vida obedece a sus padres, ¿verdad? Está en la condición de, entre comillas, súbdito, está sometido a la obediencia, obviamente, se trata de una obediencia afectiva, una obediencia para bien de los hijos, una obediencia que tiene como fuente el amor de los padres, ¿no? Es decir, es una maravilla y es una edad muy feliz estar bajo la obediencia de nuestros padres, ¿sí? Pero esa actitud de obediencia después se continúa en la escuela cuando ya nos dicen que tenemos que obedecer, obviamente, al preceptor, al maestro y al profesor. Se continúa en la iglesia cuando ya hay que obedecer los mandamientos de Dios, hay que obedecer al cura, al catequista, al jefe scout, al entrenador de fútbol. Hay que obedecer después a tu novia, a tu esposa. No hay que obedecer al jefe, ¿no? Porque cuando uno entra en un trabajo, obedece, ¿no? Y uno dice, bueno, todo eso es virtuoso. Sí, es virtuoso, pero tiene que ser moderado. Eso en primer lugar.
La virtud de la obediencia no es una virtud teologal, sino moral. ¿Qué quiere decir? Que tiene que estar siempre regulada por la prudencia. De modo que toda obediencia, así, en principio es buena, pero puede ser exagerada, ¿no? Y uno puede estar sometido a personas que tienen estos vicios de las que habla Castellani, ¿no? Que es el prepotente, el inepto y el perverso. Bien, entonces hay que tener cuidado. Uno nunca debe renunciar a su propia personalidad, nunca debe renunciar a su conciencia, ¿no? Recuerden ustedes lo que dice Santo Tomás de Aquino. Dice que toda ley es ley y tiene fuerza de ley en la medida en que es justa. Si no hay justicia, esa ley pierde el contenido, pierde la fuerza, ¿no? Si no puede haber una ley que no tenga un contenido del derecho, ¿no? de lo justo. Es importante esto, porque nosotros hemos perdido esta relación, ¿no? entre la ley y la justicia. La ley es aquello que está estipulado, está ordenado por la autoridad legítima en tiempo y forma. No, eso no es la ley, eso es la legislación. La legislación es una cosa, la ley es otra cosa. ¿Qué es la ley? La ley es la representación jurídica de lo justo. Si no hay justicia, no hay ley, ¿no? Entonces yo puedo permitirme no obedecer. Y si obedezco, ya no es por razón de la justicia, sino por razón de la paciencia, ¿no? Por ejemplo, las leyes impositivas, que no son justas, son excesivas, obviamente, por dos razones. ¿Por qué? Y porque los impuestos alcanzan el 50% del patrimonio de cualquier persona. Obviamente es excesivo. Eso en primer lugar, ¿no? Es confiscatorio, se dice. Pero en segundo lugar, porque esos impuestos después no te regresan a vos en forma de servicios, porque uno paga impuestos para tener seguridad, educación, salud, infraestructura, en fin, estabilidad, y después tiene que pagar, además, seguridad privada, salud privada, medicina privada, infraestructura privada, etcétera, porque el Estado es ineficaz. Entonces, por dos razones, las leyes tributarias, al menos en la Argentina, no exigen la obediencia. Si acá no se puede recurrir al argumento moral, ¿estoy obligado a obedecer? No. ¿Debo obedecer? Sí. ¿Pero por qué? Porque si no, en fin, después voy a tener problemas. Pero ya no por razón de la justicia, sino por razón de la paciencia. Por razón de la paciencia, ¿no? ¿Qué va a hacer? Por ahora no hay otra. No puedo no pagar impuestos, ¿no? Bueno, ahora bien, hay digamos que la obediencia, entonces, es una realidad intuitiva, en el sentido natural, porque el hombre nace orientado a la obediencia, obviamente, y después en forma cultural estamos educados en la virtud de la obediencia. Ahora, lo que en lo social es una virtud, en lo político es un vicio. ¿Por qué? Porque la actitud primaria en lo social debe ser la obediencia. Ahora bien, si yo veo que me ordenan cosas improcedentes, entonces ahí no obedezco, porque mi conciencia está sobre mi obligación de obedecer. Vale decir, si por ejemplo el gerente de la fábrica, ¿no? Yo soy empleado y me dice que haga una cosa que afecta al consumidor, ¿no? En fin, que llene, no sé, un producto con una comida podrida, no lo puedo hacer, por más que me lo mande el gerente. ¿Por qué? Porque mi conciencia moral es superior al mandato del gerente. No puedo hacerlo, ¿no? Si yo soy soldado y estoy en la guerra y mi oficial me dice que tengo que matar a un prisionero de guerra, no puedo hacerlo. Por más que la orden
sea dada en forma y tiempo, ¿no? Y por una autoridad legítima, no puedo obedecer porque mi conciencia es anterior, ¿no? Es decir, nada puede suprimir la conciencia. No puedo excusarme, como hacían los nazis, ¿no? Y como hacen muchos que no son nazis, estaba cumpliendo una orden, no, una orden nada. Tu conciencia, sos persona humana, sos un hombre, no sos una cosa. Ahora bien, entonces en el campo social, la obediencia es una virtud que no es absoluta, sino que está sometida, regulada por la prudencia. En el campo político, en cambio, la obediencia es un vicio. ¿Por qué es un vicio? En forma absoluta, no. En forma relativa, ¿por qué? Porque la primera actitud en política debe ser la desconfianza y la rebeldía. O sea, el hombre está obligado a no confiar más que a confiar en la política. Y después confiar. En el campo social, comunitario, estamos en primer lugar obligados a confiar y después a desconfiar. En el campo político, al contrario, estamos obligados a desconfiar, a rebelarnos, a distanciarnos y después a confiar. Obedecer, pero después, no antes. Aquí, primero obedecer y después desconfiar. Aquí primero desconfiar y después obedecer. ¿Y por qué? Porque hay un salto entre lo social y lo político. Cuando Aristóteles dice el hombre es un animal político, se refiere a lo social, a lo comunitario, ¿no? Que no puede vivir en soledad, en aislamiento, que somos esto, ¿no? Esto que estamos haciendo ahora es una realidad política en el sentido de que somos una comunidad humana. En cambio de lo político, en cambio, lo que representa la política es el Estado, ¿no? Y el Estado, que es un ser impersonal que se dedica a controlar a las personas, ¿no? En fin, no debe provocar, ni provoca, ni debe provocar en nosotros confianza en forma inmediata, sino desconfianza. Bien. Esto obviamente hay que probarlo, ¿no? Y Miguel Ángel Bastos lo prueba, creo yo, en forma muy... como es un hombre erudito que sabe mucho, ¿no? En fin. Ahora bien, ¿quiere decir que no hay que obedecer las leyes? Sí hay que obedecerlas, pero hay que obedecerlas desconfiando, ¿sí? Hay que obedecerlas desconfiando. Sucede, sin embargo, que desde el punto de vista de la psicología, lo que estoy diciendo es algo conocido, entonces la política busca que esta actitud intuitiva, naturalizada, natural, cultural que el hombre tiene en el campo social, se traslade en forma inconsciente al campo de la política. Por eso se utilizan, cuando se habla del Estado, figuras de la vida doméstica. Por ejemplo, en España hay quienes hoy, que es un país socialista, hay quienes hoy promulgan o quieren que se cambie la palabra patria por matria. Uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué matria? Madre, ¿no? ¿Por qué? Porque es la idea de ocultar el Estado bajo un perfil doméstico, maternal, paternal. De modo que esta actitud que nosotros tenemos por razones genéticas y culturales, arraigada en nuestro corazón, de obedecer en el ámbito doméstico, se traslada al ámbito político. Por eso el Estado siempre busca identificarse, o sea, la clase política siempre busca identificarse con la patria, porque de ese modo obtiene de parte de los ciudadanos una obediencia que no obtendría si mostrase su verdadero rostro, el rostro, en fin, de un mecanismo impersonal de recaudación y de control. Entonces lo que es importante aquí es desarrollar, creo yo, en primer lugar, estos conceptos de lo intuitivo y de lo antiintuitivo, ¿no? Eso en primer lugar, que es importante en el mundo moderno, ¿no? Cómo se ha desarrollado la ciencia gracias a lo antiintuitivo, porque la ciencia es antiintuitiva,
¿no? La verdad muchas veces es antiintuitiva. Nosotros creemos que el mundo está inmóvil, ¿no? Y sin embargo se está moviendo. Entonces, bueno, pero eso es una demostración científica que es contraria a nuestra intuición sensible. Bien, así como hay una intuición sensible, ¿no?, de esto de estar inmóvil, hay una intuición de tipo social, y esa intuición nos lleva a obedecer, que obedecer es bueno. Bueno, ahora bien, esto que es bueno es malo. Entonces tenemos que hacer un ejercicio antiintuitivo, es decir, hay que ir en contra de nuestros hábitos, porque hemos pasado de lo comunitario a lo político, ¿no? De lo afectivo a lo administrativo, ¿no? De lo humano a lo mecánico. El Estado es un mecanismo, ¿no? De lo personal a lo impersonal. Y ese paso de lo social a lo político implica un cambio de actitud por parte del hombre. Aquí tengo que obedecer, sí, con cuidado, pero obedecer. Aquí tengo que desconfiar y quizás obedecer, ¿no? Bueno, eso creo que es importante, me parece importantísimo. Y después estos tres perfiles, ¿no?, que Castellani los ve él dentro del clero católico, ¿no?, sobre todo dentro de la jerarquía y dentro de la orden religiosa. Él era jesuita, ¿no?, pero que lo podemos observar, en fin, en todo tipo de comunidad, ¿no? El inepto, el prepotente y el perverso. Bueno, espero que sea de su utilidad. Si así fue, les voy a pedir que le pongan el like, lo compartan y se suscriban para la difusión de este pequeño canal. Que tengan un muy buen día.